Cerca de la luz, no. Sí. Cerca, no en la luz. Ya. Listo. Ok. Vamos a pasar. Listo. Nosotros nos damos un paso antes de introducción. Estos son los contenidos de los iconos. Nosotros lo que estamos haciendo aquí ahora es tratar de manipular por medio de los roles cada icono de estos representa un video que les va a explicar el guía. Prácticamente va a indicar una extensión más de todo el discurso que se le va a dar por todo el recorrido del museo. Entonces, por ahora, pues tenemos cargados pocos. Este video que les vamos a mostrar a continuación es el de los solsticios y equinoccios. Entonces se muestra lo de la eclíptica, lo del transcurso, cuando en diciembre 21 se presenta ese solsticio. Después se muestra marzo 21 el equinoccio de verano, creo. No, ese es el de invierno. Sí. El de invierno. Eso ya don Hernán les va a explicar absolutamente todo. Cada video es un apoyo para dar una extensión de lo que es difícil de explicar con las maquetas que Claro. en otra parte del museo. Esos videos son cíclicos, entonces se van a repetir hasta que ustedes nos digan si quieren cambiar. Para cambiar, volvemos otra vez. Acá tenemos el solsticio de 21 de diciembre, es decir, cuando el sol está lo más al sur. Entonces vamos a ver cómo funcionaba directamente en el observatorio Huesca. Este es el movimiento pues, de la Tierra alrededor del Sol, mostrando las distintas estaciones, solsticio de 21 de diciembre. Entonces acá estamos viendo la inclinación de la Tierra porque se produce esa fase de invierno o de verano, según cómo esté inclinada la Tierra. Entonces acá tenemos más hacia el norte, la inclinación está hacia el norte, entonces está iluminándose y hacia la parte norte si estamos en 21 de diciembre, la parte sur si estamos. Acá es la parte ya asociada al observatorio Huesca, es decir, cómo se va a producir este fenómeno sobre el observatorio Huesca. El norte pues lo tenemos al fondo, está al fondo el norte. A la derecha estaría el oriente, entonces aquí es el sol saliendo por la mañana, está saliendo la parte más al norte, ¿no? Cuando el sol sale lo más al norte, cómo se van produciendo las sombras. Y aquí ya, pues al atardecer, cuando el sol se pone, como ese juego de sombras de esquina a esquina, la diagonal, que se forma. Entonces, pues este es el funcionamiento de esta estación en esa fecha.